llegar a pesar de las circunstancias de hoy aquí en Lima del Paro. Y muchos saludos a todos que están conectados y conectadas con nosotros a través de Facebook. Gracias por su interés en el tema y doy la bienvenida de modo especial a nuestra profesora visitante, la doctora Cristiana Zenner, que va a dar la conferencia hoy y mañana. Pero antes queremos dar la palabra a Monseñor Miguel Ángel Cárdenas, porque en Iquitos acabamos de tener la Cumbre Amazónica del Agua y el evento que tenemos hoy y mañana en la noche está en vinculación directa con la Cumbre del Agua. Monseñor Miguel Ángel, espero que nos pueda escuchar bien. Buenas noches, escucho perfectamente, sí. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy noche. Como este evento está en estrecha conexión con lo que hemos reflexionado juntos en Iquitos en la Cumbre Amazónica del Agua, tú convocaste la cumbre junto con Bárbara Fraser y toda la Vicaría del Agua y muchas personas han concurrido. Te agradecemos tu saludo desde Iquitos y tus palabras también de animar lo que vamos a reflexionar juntos hoy noche y mañana en la noche. Bien, buenas noches con todos los participantes. Desde esta calurosa ciudad amazónica de Iquitos, es un placer poder dirigirme a ustedes. Como bien estaba indicando la hermana Birgit, acabamos de concluir el día viernes la Cumbre Amazónica del Agua, donde hemos estado 400 personas, entre agentes pastorales, académicos y pueblos indígenas, reflexionando sobre el agua. El día de hoy ha habido una declaración pública que la pueden encontrar en las redes sociales y ahora tenemos la tarea importante de mirar todos los aportes que ha habido en esta cumbre. El segundo día se dedicaron a 14 talleres: agua y cambio climático, agua y extractivismo, agua y saneamiento básico, agua y teología, y así hasta 14 talleres. Para mí, como obispo de Iquitos, el área de teología es especialmente importante porque es la reflexión cristiana sobre este bien común. Y es necesario en estos momentos donde hay una gran invasión del extractivismo por todo el mundo, pero especialmente en la Amazonía, que los cristianos estemos atentos a lo que el Espíritu Santo nos va indicando a través de los acontecimientos. Tienen con ustedes a la hermana Birgit y también a la conferenciante del día de hoy, que es especialista precisamente en agua, y aunque todos sabemos que el agua es un elemento ambivalente, tanto en la Biblia como en la mayoría de las culturas, porque puede traer la muerte, ahí está el relato del diluvio, también es un elemento que proporciona vida. De hecho, un sacramento tan importante como el bautismo, la incorporación a la comunidad cristiana, se basa precisamente en este elemento vital que es el agua. Agradecer a la Facultad de Teología de la Universidad Católica, que ha tenido una participación importante en esta Cumbre Amazónica del Agua desde el inicio, con su diseño y con sus aportes. Y bueno, pues felicitarles también porque la doctora Cristiana Zenner está con ustedes para continuar reflexionando
sobre un elemento tan esencial como es el agua. Muchas gracias y les auguro que les vaya bien los eventos que tienen preparados para el día de hoy y para mañana. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Agradecemos mucho al Monseñor Miguel Ángel Cárdenas, obispo de Iquitos, sus palabras de aliento y saludamos a quienes han podido incorporarse todavía a pesar del paro de hoy. Quiero introducir a nuestra conferencista de hoy noche y de mañana, la profesora doctora Cristiana Zenner. Ella es catedrática de la Fordham University de Nueva York en el Departamento de Teología. Ella en su persona une ciencias naturales, específicamente biología y teología, porque primero estudió biología, especializándose en biología humana, y ella hizo su maestría en bioética. Y después estudió teología, especializándose en la ética teológica. En esta materia hizo también su doctorado. Ella tiene múltiples publicaciones sobre la temática del agua, agua y justicia, agua y su significado teológico, agua y doctrina social de la Iglesia. Ella ya en 2014 publicó el libro que en inglés lleva el título Just Water, agua justa, que era justo un año antes de Laudato Si, y ella hizo por ello una nueva edición del libro después de Laudato Si, que fue publicado en 2018, incluyendo los pensamientos claves de Laudato Si alrededor del agua y justicia en sus diferentes dimensiones. Y está preparando un nuevo libro donde ella quiere mirar más allá de Laudato Si y reflexionar también sobre un futuro abierto, sostenible, y también sobre el vínculo de los diferentes pueblos con la tierra, y que es importante tener presente en la reflexión teológica, espiritual y ética hoy en día respecto a estas dimensiones. Damos la bienvenida a ella, agradecemos mucho su presencia. Ella participó también en la cumbre amazónica del agua en Iquitos, de lo cual ya el Monseñor Miguel Ángel Cárdenas nos habló. Gracias, Cristiana, por tu presencia y con mucho interés seguimos tu ponencia. Gracias a ustedes, profesor Weiler y Padre Bishop Miguel Ángel, por las palabras. Hola y buenas noches a todos y todas. Gracias por su presencia esta noche. Les hablo desde la realidad de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y también desde mi experiencia en la cumbre amazónica del agua en la ciudad de Iquitos, donde está recientemente. Estoy especialmente agradecida al Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú por invitarme y a la profesora Birgit Weiler por acogerme y acompañarme durante nuestro viaje a Iquitos y nuestra participación en la cumbre. Mi gratitud se extiende también a todos los anfitriones y colaboradores de ese evento y de los diálogos y clases y conferencias en la PUCP. Al final de esta ponencia y también mañana en el panel hablaremos mucho más sobre la cumbre del agua. También agradezco a la profesora Weiler su dedicado compromiso con la teología practicada en un diálogo intercultural e interdisciplinario y su iniciativa de impartir estas conferencias en la PUCP. Hola, buenas noches.
Además, me gustaría dar las gracias al Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Lima, así como al Cardenal Carlos Castillo, gran canciller de la PCUP y un gran amigo de la teología y visión ecología del Papa Francisco. Son tiempos que requieren un liderazgo teológico, ético, reflexivo y apasionado, dotado de una visión integral. Es alentador estar en un lugar donde las reflexiones y conversaciones con este enfoque están bienvenidas y cultivadas. Por último, les agradezco a todos por unirse a estas deliberaciones y conversaciones sobre el agua, la teología, la ciencia, la ética, los derechos y la dignidad. Les agradezco especialmente por soportar mi muy pobre dominio del español. ¿Sí? Estoy aprendiendo, pero lentamente. La próxima vez que nos reunamos, hablaré con más destreza, lo prometo. Así que comencemos. Tras una introducción, esta conferencia constará de tres partes. Francés, italiano, español, lo siento. 1. Reflexiones sobre el agua dulce. 3 puntos de referencia. 2. Enseñanzas sociales y ecológicas desde la doctrina social católica sobre el agua dulce. 8 ideas. 3. La región amazónica, la Iglesia y la Cumbre Amazónica del Agua. Algunas ideas claves. 1. Algunas deliberaciones acerca del agua dulce. Nací y crecí en las áridas tierras del oeste de los Estados Unidos, con un microclima similar al de Lima. Y esa región moldeó mi comprensión del agua. Aunque en mi edad adulta he vivido en el noreste de mi país, especialmente en Nueva York. Sin embargo, cuando comencé mi trabajo en teología, ciencia y ética, lo hice desde una perspectiva bioética. La bioética, tal y como se acuñó originalmente en la década de 1970, lo siento, incluía cuestiones ecológicas, pero en Estados Unidos esa amplia visión de la ética de la vida se redujo rápidamente, de modo que la bioética quedó esencialmente limitada a la ética médica y la ética de la investigación científica con seres humanos. Más tarde, se incluyeron la genética y la biotecnología. Se trata, por supuesto, de temas importantes, pero a medida que avanzaba mi carrera, me di cuenta de que había mucho más que decir sobre el agua. Concretamente, sobre cómo se percibe el agua dulce, qué significados tiene si está contaminada y cómo si es renovable y cómo se valora y quiénes son los que se benefician y los que soportan las cargas de la calidad y la disponibilidad del agua dulce. Son cuestiones que requieren muchos tipos de conocimientos, ciencias sociales, humanidades y, sobre todo, ética. Esto incluye la teología y la ética.
Gracias a mi formación en biología humana y bioética y a mi interés por el trabajo interdisciplinario riguroso, he tenido el privilegio de profundizar en cuestiones relacionadas con el agua de diversas maneras a lo largo de mi carrera hasta ahora. La gente me pregunta, ¿qué es la ética del agua? ¿A qué te refieres? Para mí, la ética tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones y con las decisiones que tomamos para mantenerlas o ponerlas en peligro. Esas relaciones incluyen, por supuesto, nuestras relaciones entre nosotros, el tema clásico de la ética, pero también nuestras relaciones con el mundo natural y las aguas. Cuando el Papa Francisco escribió Laudato Si, esta idea de las relaciones pasó a ocupar un lugar central en la doctrina social y ecología católica de una manera más explícita. Su enfoque en la ecología también está profundamente arraigado. Sí, ok, gracias. En las enseñanzas papales de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Sí, ok. Todos, más fuerte. Por ejemplo, entre otras cosas, durante mi investigación en la escuela de posgrado, me di cuenta de que la Santa Sede había estado enviando mensajes al Foro Mundial del Agua. Tiene un carácter corporativo y que se celebra cada 3 años desde principios de la década de 2000. Los mensajes enviados durante los papados de Benedicto XVI y Juan Pablo II insistían de modo directo y enfático en que el agua dulce es un regalo de Dios, que es un derecho humano fundamental y que no debe considerarse una mercancía. Esto era importante ya que en las décadas de 1990 y 2000, se produjo un aumento de la mercantilización del agua, por ejemplo, a través del agua embotellada y la privatización, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, Bolivia. A la vez surgieron movimientos sociales que rechazaban este enfoque. La Iglesia Católica también insistió en la importancia del agua como un bien común. Me pareció muy interesante que la Iglesia Católica se adentrara, por así decirlo, en esta temática conflictiva en las reuniones político-económicas sobre el agua. Sin embargo, como sabemos ahora, los mensajes de estos documentos encajan bien en la larga tradición de enseñanza social de la Iglesia Católica, que defiende la dignidad de todas las personas. También hay mucho material para el trabajo teológico en cuanto a cómo el agua está presente en las tradiciones morales, las historias bíblicas, las liturgias y las imágenes. Mi primer libro, Just Water, analizaba estas intersecciones. Para la primera edición de Just Water, sugerí que la Iglesia Católica probablemente continuaría ampliando su defensa y sus conocimientos sobre el agua dulce, así como sobre temas ecológicos y sus intersecciones con la pobreza en general. Me
alegro mucho de haber acertado en esta predicción. El Papa Francisco Azababa, de ser elegido cuando Just Water se publicó. Aún no había dado señales de que iba a publicar una encíclica sobre ecología. Pero, como saben, la encíclica Laudato Si se difundió con elogios y aclamaciones a nivel mundial. Laudato Si generó un enorme entusiasmo entre personas de muy diferentes orígenes y tradiciones religiosas. Abordaba temas de interés ecológico y la disminución del agua limpia y dulce disponible. Como resultado, Just Water necesitaba una actualización que incluyera Laudato Si. Y por eso se publicó la segunda edición. Gracias. Este es el contexto que expliqué mi presencia aquí hoy. Gracias a la generosidad de esta universidad y de mis excelentes colegas y todos. Permítanme ahora pasar a algunos preceptos clave. En ambas versiones de Just Water, varios compromisos epistemológicos y antropológicos fundamentales sostienen el proyecto. Estos compromisos también siguen presentes en toda mi obra. Puedo resumirlos brevemente. 1. Universalidad y particularidad de la experiencia humana, así como de las aguas dulces. 2. Dinamismo. Permítanme explicar brevemente cada uno de ellos. 1. Universalidad y particularidad en la experiencia humana. El agua dulce es precisamente el tipo de sustancia que ilustra el carácter encarnado, universal y contextual de las ecologías y la existencia humana. La presencia o ausencia de agua limpia y dulce siempre, es decir, universalmente, determina la realización del potencial humano, social, ecosistémico, biótico y planetario, en muchos niveles de escala y en una amplia gama de contextos, es decir, una particularidad constante. El agua dulce es universalmente una molécula polar y tetraedrica capaz de formar enlaces maravillosos. Se la conoce como un disolvente universal. Sin embargo, a menos que se encuentre en un laboratorio, el agua dulce también se nos presenta siempre en contextos específicos. Por eso escribí en la segunda edición, aunque el agua dulce es universal, es mejor referirse a las crisis mundiales del agua dulce en plural. De esa manera, podemos empezar a hablar del tipo de crisis, las causas próximas y lejanas y las consecuencias posteriores. Solo entonces se encontrarán soluciones viables y específicas para cada lugar que tengan en cuenta las variables que determinan la escasez de agua en una región o comunidad determinada. Debemos señalar que esto también está relacionado con la epistemología contextual y especificidad cultural. Mañana es topic. 2. Dinamismo. Este tercer y último compromiso filosófico reconoce
que a la luz de las epistemologías contextuales y las pluralidades constitutivas, no existe una solución única para las crisis del agua. Las soluciones nunca son definitivas, siempre son incrementales. Los ecosistemas y las sociedades no son laboratorios, sino sistemas abiertos con muchas entradas. Por lo tanto, para lograr la prosperidad de las aguas y la justicia para las comunidades, es necesario reconocer que se trata de realidades multivariantes y dinámicas. El problema nunca se resuelve por completo, aunque se puedan discernir los retos y mejorar las situaciones. Para mí, la teología y la ética son una herramienta para discernir, nombrar y mejorar las realidades de las aguas y de las personas que dependen de ellas. Es decir, todos nosotros. Vivimos en un mundo de sistemas ecológicos radicalmente abiertos, de límites planetarios constantemente transgredidos. También vivimos en un mundo cada vez más caracterizado por sistemas económicos y extractivos depredadores. Los problemas de nuestros lugares son específicos de ellos, aunque a menudo también hay conexiones que reconocemos desde mi lugar en el mundo con el suyo. 2. Enseñanza social y ecológica católica sobre el agua dulce. En mi libro Just Water, el capítulo 4 describe cómo la Iglesia Católica, incluyendo y más allá de la enseñanza social católica, ha centrado teológica y éticamente el agua dulce. Voy a describir la mayoría de ellas aquí. Si desea profundizar en estos puntos, puede encontrarlos en el capítulo 4 de Just Water. 1. El libro de la naturaleza puede entenderse a través de la experiencia encarnada, la reflexión intelectual y la investigación científica. Los seres humanos pueden discernir cómo el agua dulce ocupa un papel distintivo e importante en la tierra. La teología católica ha sostenido durante mucho tiempo que existen características discernibles de un orden natural en la creación. Esta idea se desarrolla con mayor frecuencia en relación con la teoría de la ley natural, pero esto presente en toda la tradición y también se puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia DSI. La DSI invoca la idea del orden natural de la existencia cósmica, terrenal y humana. Hace hincapié en la importancia de las relaciones correctamente ordenadas dentro y entre estos ámbitos. También es lo que proporciona un fuerte respaldo a la ciencia y a los enfoques inventivos de ingeniería y de otro tipo para afrontar los retos del mundo. El libro de la naturaleza es una expresión teológica que se refiere a la capacidad de los seres humanos para discernir las características importantes del orden y el valor en el mundo.
Es parte de lo que da autoridad al aporte de la Iglesia Católica en apoyo a la ciencia contemporánea. Sí, por supuesto. Queda mucho trabajo riguroso por hacer en la intersección de la epistemología, las ciencias naturales y la ético-teología. Pero lo principal y más importante es que la teología católica considera el libro de la naturaleza y los datos científicos como fuentes fiables de conocimiento. Un desafío planteado por el Papa Pablo VI es evitar la explotación desordenada de las reservas físicas del planeta, incluso con el fin de producir algo útil. Este lenguaje tiene una extraña resonancia con la idea contemporánea de límites planetarios. El problema no es solo teórico, sino inmediato y práctico, ya que hoy en día existe un consenso generalizado en que la supervivencia de la humanidad y de todas las especies de la Tierra depende en gran medida del destino del agua. 2. Los seres humanos son administradores de la creación, incluida el agua dulce. La deidad describe la creación como un signo del creador que debe ser respetado y utilizado con sabiduría, sin abusar de él ni considerarlo como un conjunto de materias primas que pueden utilizarse para el beneficio a corto plazo de unas pocas personas. La postura adecuada es la administración del mundo natural, no la dominación ni la explotación. El Vaticano ha expresado sistemáticamente que el agua dulce forme parte de las relaciones ecológicas y humanas, el orden y la armonía a nivel mundial. En Laudato Si, el Papa Francisco afirma que el agua dulce es una cuestión de importancia primordial, ya que es indispensable para la vida humana y para el sostenimiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Un desafío. 3. El agua dulce es uno de los bienes de la creación, destinados a todos ahora y en el futuro, bien común. El énfasis en el destino universal de los bienes de la creación aparece en los discursos y encíclicas de Juan Pablo II, Benedicto y Francisco. Por ejemplo, en un discurso dirigido al cuerpo diplomático, Juan Pablo II describió como el problema de los recursos hídricos debe considerarse dentro del derecho de todos los pueblos a recibir una parte justa de los bienes de este mundo. El Vaticano también ha hecho hincapié en el agua dulce es un bien natural destinado al beneficio de todos. En sus propias palabras, es un bien común universal, cuyos beneficios están destinados a todos y no solo a quienes viven en países donde el agua es abundante, está bien gestionada y bien distribuida. Este recurso natural debe estar equitativamente a disposición de toda la familia humana. 4.
El agua potable es un derecho humano fundamental y una cuestión relacionada con el derecho a la vida. Especialmente desde el Papado de Benedicto, el Vaticano ha respaldado regularmente el derecho al agua, en particular al agua potable. Sin agua, la vida está amenazada. Por lo tanto, el derecho al agua potable es un derecho inalienable. El Papa Francisco añade en Laudato Si, el acceso al agua potable es un derecho humano básico y universal, ya que es esencial para la supervivencia humana y, como tal, es una condición para el ejercicio de otros derechos humanos. Nuestro mundo tiene una grave deuda social con los pobres que carecen de acceso al agua potable, porque se les niega el derecho a una vida acorde con su dignidad inalienable. El agua y la dignidad están fundamentalmente relacionadas. Se trata de una cuestión de respeto a la vida. 5. La justicia hídrica y el derecho al agua requieren una opción preferencial por los pobres. 1 billones de personas carecen de acceso a agua potable y limpia. Millones no tienen acceso a servicios de saneamiento. En lugares donde el agua potable no está disponible o no es segura, su obtención puede resultar muy costosa. Las consecuencias se reflejan en la economía, en la energía física que se gasta en buscar y transportar el líquido, o en la pérdida de oportunidades educativas. Esto es injusticia hídrica. Por eso, el acceso al agua potable es una cuestión de justicia, y por eso la Iglesia Católica defiende el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. El compendio de la doctrina social de la Iglesia resume sucintamente el impulso ético de la opción preferencial por los pobres. La satisfacción de las necesidades de todos, especialmente de los que viven en la pobreza, debe guiar el uso del agua y los servicios relacionados con ella. 6. La tecnología es útil, pero requiere marcos éticos. La tecnología sin discernimiento humano es un problema. Para la teología y ética católicas, la innovación y la aplicación científica y tecnológica deben llevarse a cabo dentro de un marco de prudencia y efectos derivados. Por ejemplo, el compendio afirma que en el ámbito de las intervenciones tecnológico-científicas que tienen un impacto fuerte y generalizado en los organismos vivos, con la posibilidad de repercusiones significativas a largo plazo, es inaceptable actuar de forma ligera o irresponsable. La Iglesia Católica respalda el principio de precaución, que establece que cuando existen dudas sin resolver,
sobre la seguridad o la eficacia de una tecnología. Se debe recabar más información sobre sus posibles resultados. Hasta que no se demuestre su seguridad, no se puede poner en práctica. Francisco escribió en Laudato Si. Este principio de precaución permite proteger a las más vulnerables, cuya capacidad para defender sus intereses y reunir pruebas irrefutables es limitada. Si la información objetiva sugiere que pueden producirse daños graves e irreversibles, un proyecto debe detenerse o modificarse, incluso en ausencia de pruebas irrefutables. En este caso, la carga de la prueba se invierte efectivamente, ya que en tales casos habrá que presentar demostraciones objetivas y concluyentes para demostrar que la actividad propuesta no causará daños graves al medio ambiente ni a quienes lo habitan. El resultado puede ser la decisión de no seguir adelante con un proyecto determinado, modificarlo o considerar propuestas alternativas que protejan la salud humana y el florecimiento del ecosistema. El reto y la oportunidad consisten en orientar el ingenio, la inventiva y la intervención humanos hacia un uso prudente, de manera que les respete la vulnerabilidad de los pobres y se busque la justicia por encima del lucro. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? Benedicto escribió en la carta encíclica Caritas in Veritate que la toma de decisiones debe incluir la participación de las comunidades locales en las elecciones y decisiones que les afectan a ellas y a sus tierras. El Papa Francisco, en la carta encíclica Laudato Si, afirma: este principio de precaución permite proteger a las más vulnerables, cuya capacidad para defender sus intereses y reunir pruebas. Wait. Have I already read this quote? No? This is a different one? Okay. Just checking. Lo siento. Si la información objetiva sugiere que pueden producirse daños graves e irreversibles, un proyecto debe detenerse o modificarse, incluso en ausencia de pruebas irrefutables. En este caso, la carga de la prueba se invierte efectivamente, ya que en tales casos se deben presentar demostraciones objetivas y concluyentes para demostrar que la actividad propuesta no causará daños graves al medio ambiente ni a quienes lo habitan. El resultado puede ser la decisión de no seguir adelante con un proyecto determinado, modificarlo o considerar propuestas alternativas que protejan la salud humana y el florecimiento del ecosistema. Yeah. Sí, okay. Okay. Los dos. Lo siguiente. 7. Una cultura del agua como parte fundamental de una cultura de la vida. El Papa Francisco constata en Laudato Si
que no nos enfrentamos a dos crisis separadas, una medioambiental y otra social, sino a una crisis compleja que es a la vez social y medioambiental. Las estrategias para encontrar una solución exigen un enfoque integrado que combata la pobreza, devuelva la dignidad a los excluidos y, al mismo tiempo, proteja la naturaleza. Y, de hecho, la semana pasada, en la Cumbre Amazónica del Agua, el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, resaltó en un videomensaje que la Iglesia tiene la responsabilidad de cuidar la creación de Dios y especialmente en este caso el agua. En mi opinión experta, creo que la región amazónica es una de las regiones que lideran este proceso. En la siguiente sección explicaré el porqué. Finalmente, 3. De querida Amazonía a la Cumbre Amazónica del Agua. Ideas principales y conclusiones. Perdónenme si repito conocimientos ya conocidos. Sin embargo, es importante recordar cómo la creatividad eclesial y la sinodalidad nos brindan oportunidades para ver a las personas y el agua de una manera más multidimensional y completa. Esta visión más integral nos puede propiciar la ciencia, la teología y la ética trabajando juntos. Vale recordar aquí la REPAM, Red Eclesial Panamazónica, se creó en respuesta a la grave preocupación del Papa Francisco y de la Iglesia latinoamericana por las profundas heridas que sufren la Amazonía y sus pueblos. La misión de la REPAM es dar a conocer al mundo la frágil situación de los pueblos indígenas de la Amazonía y importancia crítica del bioma amazónico para el planeta, nuestro hogar común. Por supuesto, REPAM y la Conferencia Eclesial de la Amazonia, se llama, fueron patrocinadores que apoyaron mucho la cumbre. Una de las principales prioridades de REPAM, se llama, es permitir que los líderes indígenas sean escuchados en la escena mundial y apoyar los casos de defensa de los derechos humanos, así como proteger a las tribus aisladas de la Amazonía y afirmar su derecho a vivir sin ser molestadas. La extracción, en particular, es un problema extremadamente grave en muchas partes de la Amazonía, al igual que la protección de la vida. Un avance crucial en la teología católica es precisamente el reconocimiento de la importancia de los valores indígenas en relación con la tierra, la ecología y las aguas dulces. Debemos recordar que los pueblos indígenas han vivido en estas tierras durante miles de años antes de la colonización. Por eso es muy importante que en Laudato Si, Francisco afirma que las comunidades indígenas son actores particularmente importantes y legítimos, responsables de la toma de decisiones en un diálogo entre las nuevas policías nacionales y locales.
Francisco sugirió que las culturas indígenas inculcan un mejor sentido de la responsabilidad, un fuerte sentido de comunidad, una disposición a proteger a las demás, un espíritu de creatividad y un profundo amor por la tierra. Después de Laudato Si, en el Sínodo de la Amazonia, el difunto Papa subrayó algunas de estas ideas. La exhortación apostólica, Querida Amazonia, plantea una preocupación especial por los proyectos agrícolas o minerosos, así como por la corrupción y la colusión de empresarios y funcionarios gubernamentales que conspiran para apropiarse de las tierras indígenas. En Querida Amazónica, el Papa Francisco también afirma que en una realidad cultural como la de la región amazónica, donde existe una relación tan estrecha entre los seres humanos y la naturaleza, la existencia cotidiana es siempre cósmica. Respecto a la afirmación en Eles de que todo está conectado, y haciéndose eco del lenguaje de los principales interlocutores, el Papa Francisco centra la atención en la postura de la Iglesia a la hora de relacionarse con los grupos indígenas de la región amazónica y ofrece la visión más sólida hasta la fecha de cómo sería ese encuentro. La región amazónica debe ser un lugar de diálogo social, especialmente entre los distintos pueblos originarios, con el fin de desarrollar formas de comunión y lucha conjunta. El resto de nosotros estamos llamados a participar como huéspedes y a buscar con gran respeto caminos de encuentro que puedan enriquecer a la región amazónica. Si queremos dialogar, debemos hacerlo en primer lugar con los pobres. No son solo otra parte a la que hay convencer, ni simplemente otro individuo sentada a una mesa de iguales. Son nuestros principales interlocutores, aquellos de quienes más tenemos que aprender, a quienes debemos escuchar por deber de justicia y a quienes debemos pedir permiso antes de presentar nuestras propuestas, sus palabras, sus esperanzas, y sus temores deben ser la voz más autorizada en cualquier mesa de diálogo sobre la región amazónica. Y la gran pregunta es, ¿cuál es su idea de buen vivir para ellos y para quienes vendrán después de ellos? Continúa en Querida Amazonia. El diálogo no solo debe favorecer la opción preferencial por los pobres, los marginados y los excluidos, sino también respetarlos como protagonistas. Aquí, el Papa Francisco articuló una postura de compromiso y sugirió que la responsabilidad cristiana es fortalecer la opción preferencial por los pobres, incluidos los pueblos indígenas. El documento final de Sínodo también merece toda nuestra atención, ya que en él se dice que la defensa de la vida del Amazonas y de sus pueblos requiere una profunda conversión personal, social y estructural. La Iglesia se suma a este llamado a desaprender, aprender y reaprender
con el fin de superar cualquier tendencia hacia modelos colonizadores que han causado daño en el pasado. En este sentido, es importante que seamos conscientes del poder del neocolonismo que está presente en nuestras decisiones cotidianas y en el modelo de desarrollo predominante. Esto es importante, debe hacerse con cuidado. La cumbre amazónica del agua fue un momento hermoso en este proceso porque se discernió y se decidió pasos concretos para poner en práctica los buenos propósitos y de esta manera dar testimonio de una esperanza puesta en una acción. Con este comentario deseo concluir mi conferencia de hoy. Una vez más, les expreso mi gratitud a todos ustedes. Gracias a todos y lo siento para mi español la próxima vez. Mejor. Muchísimas gracias, Cristiana, por todo el esfuerzo hecho. Invito a participantes de la Cumbre Amazónica del Agua. Está aquí con nosotros Javier Janke, de SEAS. Él es abogado, defensor de derechos humanos, pero también un hombre con un fuerte compromiso con el cuidado de la casa común. También tenemos aquí a Rómulo Torres, que le invito también. Rómulo Torres es quien coordina los centros sociales de la Compañía de Jesús en el Perú y en toda América Latina. Y te invito también a ti que te acerques de la red Asunta Montoya, que es de la red Iglesia y Minería. Ella es peruana, reside en Quito de Ecuador y Asunta desde muchos años acompaña comunidades en diferentes partes de Latinoamérica afectadas por las consecuencias de minería extractivista. Si puedes, porque no llego muy lejos gracias. Con mi cable aquí, gracias. Pueden ver, ustedes tienen también, a ti te puedo alcanzar, y uno más allá. Gracias. Sí, aquí puedo, sí. Ustedes han traído la riqueza de sus experiencias a la cumbre. También han participado en los talleres, han escuchado los testimonios, las ponencias, las reflexiones, y creo que enriquece también escuchar de ustedes las ideas de Cristiana Zenner, de la doctora Zenner, que les dicen a ustedes en conexión con lo que ha significado la cumbre de la Amazonía, como que ha evocado esta cumbre en ustedes, también con perspectivas hacia el futuro, hacia dónde tendríamos que enrumbarnos en nuestros compromisos como una iglesia que desde el Sínodo Amazónico se ha comprometido, como dice el documento final del Sínodo Amazónico, sea aliada de los pueblos amazónicos, especialmente indígenas, también recogiendo lo de Aparecida de 2007 ya, de que la iglesia está llamada está al lado de los pueblos cuando luchan por defender sus derechos, por ejemplo, a una educación intercultural bilingüe, derechos de ser incluidos en decisiones sobre su territorio. ¿Qué ha evocado esta cumbre desde tu experiencia, Javier, de muchos años al lado de pueblos y comunidades indígenas y campesinas en ti?
Bueno, primero buenas noches, gracias por la invitación, Birgit, y gracias también a Cristiana, la doctora, por compartir con nosotros su ponencia. De hecho, el tener una primera cumbre amazónica del agua es un paso importante en perspectiva de qué es lo que estamos buscando hacia el futuro en una realidad muy compleja como la que vivimos en el mundo en general, con la situación política en la que nos encontramos, donde el cambio climático es negado, ¿no? Donde la situación en esta negación del cambio climático también del agua tiene mucho que ver con el impacto hacia el futuro, donde la Amazonía se ve como un botín, ¿no es cierto? Se hablaba de internacionalizar la Amazonía en algún momento, y entonces hay una preocupación por lo que va a ser su futuro, ¿no? En ese sentido es un paso adelante al haber reunido a tantos actores, especialmente de iglesias, ¿no? Yo también soy como asunto de la red de Iglesias y Minería, además de la Comisión Episcopal de Acción Social, y entonces como iglesia creo que es importante dar ese paso, haber dado ese paso, ¿no? Y no solamente como iglesia, sino con actores sociales a los cuales acompañamos en los territorios que son las y los afectados directamente por la situación de la afectación del agua, ¿no? Un primer tema que me trae inquietud, hicimos talleres durante la Cumbre del Agua y justo en el taller donde estuvimos, en el cual recuperábamos los avances que hemos tenido en la protección del agua, era recordar las sentencias y los marcos normativos que hemos tenido de avanzada en torno a la protección, ¿no? Del agua y los cuerpos de agua. La sentencia en Perú sobre el río Marañón, la sentencia en Colombia sobre el río Atrato, y en Ecuador también, un río que no me acuerdo el nombre del río que está en Quito, tú lo debes acordar. Bueno, y entonces, como eso nos plantea avances importantes desde la lucha que han tenido los propios pueblos por defender sus territorios y su agua, y que pone en riesgo también producto de los grandes intereses económicos que existen, ¿no? Porque, por ejemplo, la sentencia en el Perú ha sido presentado un amparo contra amparo, no voy a explicar temas legales, siempre está ese riesgo por el ser abogado, no me voy a meter en eso, pero sí como hay una disputa porque hay un interés en cuestionar ese avance, en declarar como sujetos de derecho, ¿no? Al agua y cuerpos de agua, y hay un interés en no avanzar en ese nivel de protección, y creo que es fundamental ahí entender esa disputa que hay de lo que significa en el fondo la justicia hídrica. Por ahí quería llegar, que ha sido un avance, yo creo, importante, ¿no? Porque cuando hablamos de justicia hídrica no podemos olvidar de esos tres elementos fundamentales, de lo equitativo, de lo democrático y de lo sostenible que es el agua, para hablar de justicia hídrica, ¿no? Y entonces, si no hay agua para todos en común de la misma manera, si no hay participación en las decisiones sobre el tema del agua, si no hay sostenibilidad en el futuro del agua, pues no podemos hablar de justicia hídrica, y creo que esta cumbre también nos ha llevado a exigir la necesidad de estos elementos fundamentales en la justicia hídrica. Y para ir cerrando, porque claro, no me voy a quedar hablando yo solo nada más, es yo creo que a partir de lo que decía la doctora, quería mencionar algunos temas concretos, ¿no? En ese sentido de justicia hídrica y los riesgos que hay, y lo que hemos hablado en los 2 días en la cumbre, recordaba la doctora el tema del Laudato Si, y cómo, por ejemplo, Laudato Si evidencia los estudios de impacto ambiental, y cómo estos, en la práctica en nuestro país, cuando uno presenta una observación sobre estos temas que están vinculados también con el uso del agua, ¿ya? Las observaciones que podemos presentar las y los ciudadanos, ¿no? Define si se cumplen o no, no las ciudadanos que hemos presentado la observación, sino el Estado y la empresa. Entonces, hay un problema muy serio
en quién decide qué está bien y qué está mal. Los pueblos, por otro lado, cuando hablan de su buen vivir, ¿no es cierto?, del buen vivir de los pueblos, por otro lado, y hablamos de recuperar el buen vivir de los pueblos a partir de poner el diálogo primero con ellas y ellos, ¿no es cierto? Y recuperarlos como actores, lo ha recordado la doctora. Sin embargo, no podemos hablar de diálogos si no hay condiciones para los diálogos. Las mesas en el Perú, lamentablemente, de diálogo han dejado de ser un espacio para hacer, la gente no cree en esos espacios. ¿Ya? Y eso por un lado, tenemos que recuperar la confianza. Pero las organizaciones mismas tienen que, mientras se recupere esa confianza, ser las que posicionen sus alternativas, su buen vivir como alternativas, ¿no? Y terminar diciendo que estas alternativas tienen que dejar de lado, ¿no?, en las perspectivas que planteamos, algunos elementos en los cuales seguimos cayendo en cuestión y que los hemos recordado en la cumbre, ¿no? No podemos seguir hablando de recursos, cuando los recursos implica que, pues, si el recurso agua, el recurso hídrico, entonces si hablamos de recursos se compra y se vende, y entramos en la lógica de la privatización como una preocupación. No podemos hablar, sí, y esos elementos son fundamentales en esas narrativas que nos afectan hacia el futuro. ¿Está bien? Sí. ¿Sí se me escucha? Como decía Virgil, gracias Virgil, gracias Cristiana. Yo vengo del Ecuador, estoy unos días estamos acá, y entonces compartíamos también en la cumbre una experiencia del Ecuador, no precisamente de la Amazonía, sino de la Sierra de Ecuador, ¿no? De Cuenca. Hace unas semanas nomás fue muy bonito ver a las comunidades indígenas, a la iglesia, a la academia, a los gobiernos locales de Cuenca, todos unidos para defender el agua. Se había hecho ya 2 consultas con diferencia de 8 años, las consultas, ganando más del 80% a favor del agua y no de la explotación minera en Cuenca. Sin embargo, el gobierno de Noboa no la respetó, ¿no? Y volvió otra vez a querer explotar, ¿no? Era una minera canadiense, ¿no? Y entonces salió toda la población. Fue una marcha impresionante donde participaron todos, niños, jóvenes, ¿no? Y bueno, esto va a tener el gobierno que retroceder, ¿no? Con esta medida, ¿no? Entonces, en la cumbre del agua yo sentí algo parecido, ¿no? Estuvimos 400 personas, delegaciones de América Latina, claro, obviamente un poco más de Perú, ¿no? Entonces, con la misma demanda, ¿no? De defender el agua, ¿no? Y creo que, bueno, ya se ha compartido, ¿no? Algunas conclusiones, ¿no? Pero me parece que también nos faltaría también trabajar un poquito más, ¿no? Profundizar el agua y la crisis climática, profundizar en la problemática del agua y la transición energética, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y las comunidades como, digamos, las privilegiadas, ¿no? Porque ellas son las cuidadoras del agua en todos nuestros territorios, ¿no? Y si se explota el agua por los diferentes extractivismos, no solamente la minería, extractivismos forestales, etcétera, no solamente se está matando a este ser que es el agua, que no es un elemento, que no es un recurso, que tiene vida, ¿no? Así como tú comentaste, ¿no? Con todos los documentos eclesiales, ¿no? Y para las comunidades indígenas desde su propia visión que tienen, ¿no? Para ellas, y de ahí hemos aprendido que el agua es un sujeto, ¿no? Es una persona con derechos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que seguir ahondando, ¿no? Estos temas, ¿no? Estas realidades, ¿no? Y
pensando siempre en que las comunidades son las, tienen que ser, ¿no?, las privilegiadas, ¿no? Muchas gracias, Asunta. Rómulo, si podemos pedir. Gracias. Gracias. Yo lo que, o sea, tanto en esta cumbre como en lo que venimos reflexionando, ¿no?, lo que estamos trabajando sobre la problemática que está viviendo el agua, o sea, yo veo que realmente se ha llegado a un maltrato de un bien de la naturaleza de una manera ya más allá de lo posible, ¿no? Cuando escuchamos, ¿no?, y en la cumbre escuchamos, ¿no?, o sea, cómo realmente, y bueno, es algo que se repite en los distintos grupos también, que está la contaminación, ¿no? Y cómo esa contaminación va llevando también a problemas de salud, problemas de alimentación, ¿no?, problemas de destrucción del hábitat, ¿no? Y bueno, todo está también relacionado pues a la misma deforestación, a la explotación de los recursos naturales, de los bienes naturales, ¿no?, de la explotación de extraer lo máximo que se pueda de la tierra. Pero ya, o sea, como que está llegando una cosa ya donde se ha perdido los límites, ¿no? Y bueno, y estamos en riesgo, ¿no?, en riesgo de la humanidad. Y ahora todo esto es más preocupante por también el manejo geopolítico que se va a hacer del control de, ¿no?, lo que se llama recursos, que son bienes, ¿no?, bienes de naturaleza, pero sí para seguirlo explotando, ¿no? Y entonces también con la actual presidencia o liderazgo del mundo, ¿no?, a través del presidente de Estados Unidos, o sea, ¿no?, todo es imprevisible, ¿no? Todo es imprevisible, ¿no? Entonces, yo decía también en la cumbre, hay que tener, y en unas reuniones en grupos más pequeños, o sea, hay que también tener en cuenta esa diríamos, estrategia geopolítica. ¿Qué va a pasar ahora, no? Eso agudiza ya todo lo demás, ¿no? Ahora, yo creo que en medio de eso, bueno, me parece que es algo extraordinario, o sea, todo ese esfuerzo que ha hecho la Iglesia de confluir, como les decía a Javier y a otros, de todas sus instancias, ¿no? O sea, que ha venido un representante del Dicasterio de Desarrollo Humano, que ha habido comunicaciones, ha estado Caritas Internacionalis, el CELAM, Iglesia y Minería, y bueno, y representantes de grupos de distintos países, ¿no? Y esta presencia de las poblaciones indígenas, ¿no?, que nos van comunicando también su sentir, ¿no?, y su resistencia, ¿no?, y que también justo nos acerca a lo que ella decía y lo que el Papa Francisco también decía, ¿no? O sea, cómo y ahí nos refrescábamos, ¿no? O sea, el agua como madre, hermana, ¿no?, un ser cercano, un ser, ¿no?, que da vida, ¿no? Y que eso lo hemos olvidado, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje fundamental de la Laudato Si es que nos sintamos parte pues, de una misma naturaleza, ¿no?, sin superioridad de unos y otros, ¿no? Y bueno, y justamente esa no superioridad tiene que ver con el hermanamiento, con sentirse familia, ¿no? O sea, todos en igualdad. Pero que eso se ha perdido pues muchísimo, ¿no?, en nuestra cultura occidental, ¿no?, y explotadora de los bienes de naturaleza. Un segundo punto que yo quisiera resaltar también de esto que, bueno, me ha parecido importante, me ha conmovido personalmente o me ha dado pistas también para ver cómo actuar, es el tema de cómo tratar la incidencia, ¿no? O sea, yo creo que bueno, ahí se habló o se enfocó la cosa hacia bueno, cómo planteamos las cosas a los organismos internacionales, los pasos que hay que seguir, ¿no? Pero también eso o sea, se veía que tenía un límite, ¿no? O sea, tiene un límite pues si no hay una movilización, ¿no?, grande, o sea, como que la incidencia no se puede plantear solamente en esa parte, que yo la llamo más cabildeo, ¿no? O sea, o procedimientos legales para lograr algo, porque eso tiene sus límites también, porque todo está restringido, ¿no? Y entonces sería interesante, por ejemplo, cuando otro compañero decía, bueno, tenemos que movilizar a toda la gente en el momento que está haciendo el informe sobre la Amazonía por los ríos, ¿no?, que viajen de distintas partes, pero también tiene que haber una mayor conciencia y movilización de la ciudadanía que tiene los efectos justamente de tener poca agua, ¿no?, o agua contaminada, etcétera. Y todavía no vemos cómo terminar de hacer las conexiones, ¿no?, entre lo que es la Amazonía, los Andes, las ciudades, ¿no? Falta todo eso. Y hay que hacer un esfuerzo grande para hacer esa conexión, ¿no?
Lo tercero es todo lo referido a los derechos de los ríos, que ahora está avanzando, que es otra, quizás es nuestra forma occidental de plantear, ¿no? O sea, que el agua pues también es una persona, el agua también es parte de nosotros. Entonces, eso también hay que resaltarlo mucho, ¿no? O sea, creo que todo lo que se ha avanzado con lo que es derecho de los ríos, derecho de la naturaleza, hay que seguirlo profundizando, ¿no? Hay que seguirlo avanzando. Pero para mí el tema, quizás como siempre yo trabajo en redes y ver, bueno, cómo nos articulamos, es cómo nos articulamos realmente para lograr una cosa más contundente de respuesta, ¿no? Yo lo que he visto en los últimos 2, 3 años que me he acercado más a la problemática, que hay muchas iniciativas y muchos esfuerzos locales, ¿no? Incluso hemos ayudado a formar un grupo que le llamamos el Grupo Interregional Agua y Vida, donde están participando cada vez más grupos locales y cualquiera puede entrar ahí, ¿no? Eso no es de nadie, lo animó Resucita Perú, pero es abierto a todos. Y el problema que yo he visto en ese espacio, cuando sobre todo empezó, es que cada uno pensaba que el problema del agua era un problema único de la localidad, ¿no? Siendo un problema mayor. Entonces hubo que hacer un trabajo para recordar las movilizaciones del agua, para recordar cómo es la problemática del agua a nivel internacional y a nivel nacional, para que la gente tuviera toda una visión más completa. Claro, lo urgente es lo que lo mueve y tienen todos derecho a reclamar por lo inmediato, pero que a la vez, o sea, hay que entender que no se va a poder resolver el problema local sin la alianza de los demás, ¿no? Y no solamente nacional, sino internacional. Por eso es que también cuando ha venido el relator se ha tratado de que se entere la gente de lo que dice el relator, cuando él la compre el agua, ¿no? Esa que se realiza en abril, en marzo, no sé, cada año, o la Semana del Agua. Por ejemplo, cada uno celebraba su acción, pero no lo conocían los demás, ¿no? Entonces también, ¿cómo socializar eso? Bueno, ya hablé demasiado, creo, pero entonces lo que quería decir es, ¿cómo hacemos también para que nos articulemos, sepamos lo que hacen los demás, ¿no? Y sintamos que estamos trabajando sobre un problema común, ¿no? Gracias. Yo quería solamente recalcar, ¿no? Subrayar la articulación del pueblo andino, de las comunidades con las ciudades. Porque, por ejemplo, una asambleísta que sería similar acá a un congresista en Ecuador, cuando se habló de la problemática del agua, ella dijo, ¿pero cuál es el problema si hay agua en la llave? O sea, una cosa, ¿y dónde están las fuentes hídricas, no? O sea, y la gente en la ciudad no logra todavía entender, ¿no? Y por eso no hay un apoyo, por ejemplo, cuando hay una movilización, una resistencia en las comunidades indígenas, no lo entienden ni les interesa, ¿no? Y la otra cuestión también es, creo que debemos convocar también a otras iglesias, o sea, no solamente la católica, ¿no? Me parece importante. Sí, yo creo que han salido palabras claves aquí. Uno, lo que no es nuevo, pero yo creo que tenemos que trabajar en ello con mayor énfasis ahora, la articulación. Las conexiones también entre la gente que se mueva de diversas iglesias. Había algunos representantes de otras iglesias cristianas, pero pocos. Yo creo que tenemos que superar nuestros miedos al trabajo ecuménico de parte de la Iglesia Católica y hacer causa común en una amenaza tan seria, porque la amenaza de la falta de agua potable, una escasez cada vez más grave, es inminente el riesgo de conflictos muy serios hasta guerras por el agua. Entonces, un trabajo consecuente por la paz exige ahora articularnos más, trabajarnos más en conjunto, no solo con otras iglesias cristianas, por supuesto, con ellas, también con personas de diferentes religiones, que también para ellos el agua es un bien como don de Dios y es un bien común desde su convicción religiosa, pero también con muchísima gente en las diferentes organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que comparten muchos valores con nosotros, desde un fundamento diferente. Segundo, yo creo que lo vimos también, cómo superamos a veces este sentir y este pensar. Lo que pasa de problemática en la Amazonía con el agua es de la gente de la Amazonía. Lo que pasa en el Ande es problemática de la gente del Ande. No, de dónde nacen los ríos. Yo creo que hemos de nuevo recordado, hemos hecho memoria cuántos ríos nacen de los Andes
Y si todo está conectado, si no se cuida el agua de donde nace, si no se cuida el agua en su curso, hay quienes pagan después por agua altamente contaminada. Entonces, ahí no vale, es de los unos o es de los otros. Yo me recuerdo, en el tiempo de la pandemia, había un lema en las redes sociales, en YouTube muchas veces, las reuniones que hicimos por Zoom y que después se pudo ver en YouTube, había el lema, todos somos Amazonía. Se puede también decir, y a la vez, todos somos de los Andes. Entonces, es decir, viva yo donde viva, el problema de la otra parte también es mi problema. Y también yo puedo aportar algo a solucionar este problema, no solo la gente que vive en el lugar o en la región respectiva. Y tercero, yo creo que es muy importante reforzar lo que nos inspira, nos alienta y nos mantiene en el compromiso. Porque también quedó claro en la cumbre amazónica, son compromisos que mucha gente ya vive desde años y años. Y hay pasos adelante y a veces hay retrocesos, hay golpes duros. Entonces, lo que sea la fuente espiritual que compartamos, y eso con los pueblos originarios, que sean cristianos y que sean miembros de la espiritualidad tradicional y religión tradicional, compartir lo que nos alienta, porque si no es difícil avanzar. También fue muy, para mí y creo que para muchos, muy impresionante escuchar testimonios y saber entre nosotros habían hombres y mujeres que luchan por la dignidad del agua, agua limpia, dulce, potable para sus comunidades y para los otros seres vivos que también dependen del agua y lo hacen arriesgando su vida en el día a día. Están con muy serias amenazas de muerte, algunos ya han sufrido atentados por algo que es un bien, de defender algo que es legítimo, que es necesario. Y creo que también ahí hay una pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros también para apoyar a defender más a estas personas que luchan también por nosotros? Y yo creo que también lo que había Jan que mencionó, retomando hilos que nos ofreció la profesora Christiana Zenner, cuáles son las diferentes dimensiones de justicia hídrica. Y yo creo que se comprueba de nuevo lo expresado en Laudato Si. La justicia hídrica implica preguntarnos quién soy yo, quiénes somos nosotros, en relaciones entre nosotros y en relación con la tierra, en relación con los otros seres vivos. Y vale la mención en Laudato Si, un corazón donde se ha anidado la violencia, el trato violento, esto se va a reflejar en todas las relaciones. Trato violento hacia la tierra, trato violento hacia otros seres vivos, no humanos, y va de la mano con trato violento a mis hermanos y hermanas que no reconozco ya como tales. Y yo creo que esto es algo también muy urgente. ¿Cómo nos ayudamos a generar una cultura de cuidar la vida, del respeto profundo a la vida, en un ambiente cada vez más marcado por violencia y por desprecio de cualquier vida? Yo creo que ahí hay que hacer alianza común. Asunta, ¿tú querías añadir algo? No, tú querías añadir. Quizá en relación a lo último que mencionabas, Brigitte, que es, lo mencionó también Cristiana, y está en el texto bíblico, pero hay que entenderlo. ¿A quién nos estamos refiriendo cuando hablamos de que los seres humanos somos administradores, ¿no? Y hay quienes, en el Génesis, ¿no? Y hay quienes lo llevan al lado, ¿no es cierto?, de la lógica de esta teología de la, ¿cómo se llama?, de la prosperidad. Entonces, claro, o sea, es para mi bienestar, para el bien mío, ¿no es cierto? Y entonces hay que aprovechar, y hay que aprovechar hasta que sea hasta la última gota, y entonces esta lógica perversa que va frente a la lógica que hablamos de entender la naturaleza
como otro ser que es del cual somos parte y vivimos y convivimos. Y en esa lógica de convivencia, ¿no es cierto? Entonces no podemos depredar al otro porque voy a sufrir las consecuencias de depredar al otro finalmente, ¿no? Entonces, y en esa lógica de respetar mutuamente y de respetarnos mutuamente, como pasó en la pandemia, cuando nos quedamos en nuestras casitas y la naturaleza empezó a volver a recuperarse, ¿no es cierto?, de la presencia de los otros seres humanos, ¿no? Entonces ahí se evidenció eso, ¿no? Yo creo que hay que recuperar esa esencia de la convivencia en común. Y esa es la lógica más bien de ser parte de una creación, de convivir en común y vivir en la plenitud, entendiendo que somos parte de una sola creación, ¿no? Y eso cuando hablamos de agua es lo mismo, ¿no es cierto? Cuidar el agua, porque el agua, así como la necesitamos, es un ser vivo, ¿no es cierto? La necesitan todos los seres vivos, como el agua misma, ¿no? Es parte de la creación. Y esa lógica hay que entenderla y hay que recuperarla y rescatarla más que nunca en esa perspectiva del bien común y del buen vivir que nuestros pueblos rescatan como esencia al respetarla, ¿no? Los pueblos cucamas entienden en el agua, ¿no es cierto?, la vivencia de sus antepasados. Ellos ellos viven en el agua, en el lecho marino. Ellos entienden la presencia de su historia en el agua. Entonces debemos empezar a rescatar mucho más esa esencia, esa perspectiva, ¿no es cierto?, de vivir bien, de buen vivir, en la lógica de vivir en plenitud con todos los seres, porque son parte de nuestra historia y somos parte de su historia. Muchas gracias, Javier, por recalcar esos aspectos muy importantes. Rómulo, tú también querías decirnos algo más. Sí, yo quería rescatar también. Sí, Sí, en este tema de la articulación de las iniciativas, una iniciativa muy buena, bueno, que seguramente no sé si todos la conocen, pero es la de las audiencias climáticas, ¿no? Que ha sido promovida por el CEAS, el CAP, la Red MUC y el MOSIC. ¿Cómo? Ambientales y climáticas, sí. Ambientales y climáticas, pensando tanto en las elecciones como en la COP, pero yo creo que es también, yo veo eso como un esfuerzo también de confluencia y de mucho testimonio, ¿no? Porque además es interesante la metodología porque se pide que la gente hable, no son las instituciones las que hablan, sino la gente y muestra pues descarnadamente lo que se está viviendo, ¿no? Entonces creo que ahí también habría que ver cómo se une la Cumbre del Agua, con el Grupo del Agua y Vida, con estas audiencias, ¿no? O sea, creo que ahí hay un esfuerzo tremendo que hay que hacer, pero que hay bases para eso, hay semillas para eso. Y lo otro, no sé, ya se está pasando lo del jubileo, no sé, pero quizás en el jubileo de la tierra el tema del agua debería haber sido un tema central, no sé qué posibilidad habría de considerar eso, ¿no? Y cuando yo estaba hablando también de ese tema de cómo llevar la incidencia, yo me acuerdo que para lograr lo que se logró en la campaña de la deuda del año 2000, aunque bueno, tampoco fue un logro tremendo, pero fue un logro, es que había un trabajo simultáneo de concientización, de educación, de movilización, de cabildeo, o sea, todo a la vez, ¿no? Porque yo creo que si hubo decisiones en ese momento, era porque había toda una movilización previa y unos diálogos previos, ¿no? Entonces yo no sé si en el agua podemos llegar a algún momento a hacer eso, ¿no? O sea, no solamente es ir de repente a los tribunales, que también es importante, es ir a las Naciones Unidas, pero si no hay todo ese respaldo, no lo van a aprobar, porque al final todos los que deciden porque hay una presión. sí. Si no, no cambian, porque son poderes ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que haya esa gran movilización para que cambien las cosas, ¿no? Y claro, entonces tiene que ver con toda esta articulación, ¿no? Y que haya más voces levantando esto. Sí. Solamente, Virgin, creo que debemos pensar también cómo devolver, compartir lo que hemos tenido, ¿no? No sé, no solo como acuerdos, ¿no? En la Cumbre del Agua, ¿no? Cómo lo compartimos Sí. con las ciudades, con todos los públicos con los que trabajamos, ¿no? En los diferentes países, ¿no? Y también me parece súper importante trabajar con niños y jóvenes, porque los niños son los primeros en cuidar el agua, ¿no? Si aprendieron algo en la escuela, ¿no? Viene y dice, hay que cerrar la llave, hay que cerrar el caño, ¿no? Si no, el agua no le va a llegar a otra gente, ¿no? Entonces creo que es súper importante trabajar con niños y jóvenes. Sí.
Sí, muchas gracias. Yo creo que ahí hay elementos claves y yo añadiría el diálogo intercultural, porque creo que nos hace más falta entender, dejarnos también narrar por los pueblos indígenas que entienden cuando dicen el agua es un sujeto, el agua es persona. Por supuesto, no vienen con todo el bagaje filosófico griego de lo que significa persona, sino lo aprendí de los pueblos Abajún y Vampis. Lo mismo uno ve las cosas en común, Cucama y tantos otros más pueblos. Agua para ellos es vida. Y cuando usan en Abajún Aent lo solo podemos traducir con persona, pero quiere decir, no es un objeto. Tú entras en relación con el agua, como entras en relación con otras personas. Aprendes a apreciar, aprendes a respetar. Y entonces eso cambia tu modo de percibirte a ti misma, a ti mismo en relación con el agua. Y ahí sí hay cariño al agua y conoces al agua. Yo nunca me voy a olvidar el quien siempre nos llevaba allí en la misión de alrededor de Santa María de Nieva por los ríos, Pangucho, que falleció. Fue un hombre que conoció los ríos, allí Cenepa y Río Santiago, Marañón, como la palma de su mano. Y fue una relación con el agua y sabía moverse. Y creo que es algo que estos pueblos nos pueden enseñar, lo tenemos que aprender de nuestro modo en las ciudades, que es diferente, pero hay aguas en plural, no son iguales, tienen sus particularidades, tienen su carácter, y yo creo que eso es algo clave también. Yo sé de mi papá, ingeniero, nos enseñó, agua no es igual a agua, él sabía las diferencias del agua que existe. Y poco hacemos estas diferencias. Y yo creo que es ayudarnos mutuamente a generar lo que el Papa Francisco llamó una cultura del agua, del cuidado del agua. Y cultura quiere decir yo valoro, yo aprecio, y no lo solo, sino una cultura uno genera comunitariamente, colectivamente. Pero todavía tenemos un instante, preguntar a quienes con paciencia han seguido nuestras conversaciones, nuestras reflexiones. ¿Hay un comentario, una idea, una inquietud, una pregunta que alguien de ustedes quiere compartir en este momento? Que levante la mano. Camila nos va a ayudar gracias, Asunta, con este micrófono portátil. Sí. Sí, eso último que has dicho yo también lo había notado como una reflexión que además no se había mencionado con la claridad que tú acabas de decirlo, ¿no? Que tiene que ver cómo me cuesta decir el agua para empezar. Como el río o la laguna o el mar es una fuente inagotable de tejidos para generar puentes de relación entre las personas y todos los demás seres. Y me cuesta decir agua porque agua es desde mi perspectiva, es un abstracto, es un universal, es occidental. Y desde lo que tú acabas de mencionar, decía, eso es, ¿no? Porque yo también aprendí, he bebido creo que de la misma fuente, de que no hay agua, sino hay río. Y ese río tiene un nombre. Y si tiene nombre, tiene identidad. Y habla, y dice cosas. Aquí está el río Rímac, ¿cierto? Sí, se habla río. Entonces, decir agua y aguas a mí sí me cuesta. Porque puedo pensar en el agua potable, genial. Pero no es igual el agua potable que el río Rímac. Sí. Bueno, uno es una cosa y el otro es un ser totalmente distinto. ¿Sí? Y claro, ese tema intercultural de cómo hacemos para que la teología se vea enriquecida a partir de las otras teologías que aparecen en el mundo andino, amazónico o de la chacra, eso me parece que es una riqueza que todavía estamos empezando a explorar en medio de esta crisis en la cual pareciera que es el fin, pero no es el fin, ¿no? Probablemente sea el fin de nosotros, pero no de los ríos.
Gracias. ¿Otro comentario que alguien desea hacer? Si no, les agradecemos mucho su interés, su presencia, el esfuerzo hecho, ver cómo a pesar del paro pueden llegar. Agradezco también a todos quienes nos siguen por las redes sociales y han dedicado tiempo, presencia. Les invito mucho que mañana sigamos. Estamos a la espera de ver, algunos dicen que probablemente se va a prolongar el paro, pero vamos a seguir de todas formas transmitiendo. Mañana en la noche nos conectamos con ustedes por Facebook y de esta manera usar este espacio de tiempo de conectarnos geográficamente en el tiempo, hacer junto conexiones, eso, el agua como río, como laguna, como riachuelo, como cascadas, nos enseña a generar conexiones. Y eso creo que necesitamos mucho en este tiempo, que también nos revela y nos recuerda de nuevo el paro, la causa del paro. Entonces, gracias y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta mañana.